Bien. Hola de nuevo. Para reforzar, perdón, el concepto anterior sobre los errores, vamos a ver otra partida en la cual un jugador, en este caso, gran maestro español, Pablo Sansegundo Carrillo, con 2.505 de Lofide, gana a Alan Spice con 2.185 el Lofide. Estos hilos nos vienen muy bien porque nos interesa a nosotros llegar a ese nivel, a nivel de Elo de 2100, ¿no? Sería un objetivo, entre comillas, muy deseable en un largo plazo, pero bueno, nos puede servir para entender los errores posicionales que puede cometer un 2100, un 2185 en este caso, y que un jugador que es un gran maestro los aprovecha con mucha facilidad, ¿no? Como casi se tratara de un juego cerrado, de que ya fuesen favas contadas, como quien dice, y de que no se pudiera detener. Vamos a ver sobre todo, y quiero que analicéis la posición después de la jugada 10, en este caso, se jugó de esta forma. Y en la jugada 10, el blanco jugó dama c2. Sí, quiero que ahora tengáis el vídeo y miréis la posición analizándola lo mejor que podáis, por favor. Recordad gastar 20 minutos analizando estas posiciones que son críticas y esto os va a servir muchísimo para ir preparando el ojo para los distintos temas que hay, ¿no? Hasta este momento la partida ha seguido por caminos más o menos naturales. Todo esto es bastante normal. El blanco ha hecho un doble ciencheto, el negro ha enrocado, bueno, está bastante bien. Si comparamos tiempos de desarrollo, pues el blanco tiene, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiempos de desarrollo por 1, 2, 3 tiempos de desarrollo negros, que está un poquito infradesarrollado, ¿no? Además, el blanco tiene más espacio. A cambio, el negro tiene una posición dinámica y ciertas opciones de golpes en el centro, o maniobras activas, como pueden ser caballo A6 a B4 o dama H5, para presionar con el avance del peón G5, G4 o incluso con F4. Pero de repente las negras empiezan a cometer importantes errores estratégicos. Y vamos a ver cuál fue el error estratégico en este caso. Ahora que el negro hace la jugada D5 y la posición se transforma en una estructura llamada muro de piedra. ¿Sí? Es una estructura de peones de la que en algún momento habréis oído hablar, yo os lo he comentado alguna vez, es típica de la holandesa. En este tipo de estructura, el negro cede las casillas negras, como en este caso la casilla E5. ¿Sí? Pero a cambio confía en una posición sólida y que permitirá desarrollar las piezas sin problemas, ¿no? Lo que pasa es que al haberlo hecho de esta manera, el negro ha llegado, digamos, a esta estructura, yo diría, de una forma no muy favorable. Bueno, aquí el blanco continúa con E3 y aquí el negro hace la jugada B5, que es una jugada dudosa. Mirad, es dudosa sobre todo porque aquí deja un peón retrasado, que es una debilidad estructural, en la casilla C6, que además es atacable con un eventual caballo en E5, si el caballo salta E5. El caballo dominaría varias casillas, entre ellas este peón. Y además, digamos que en un momento dado también puede habilitarse la casilla C5 como casilla fuerte. Hubiera sido mejor, por ejemplo, un B6. B6 hubiera sido suficiente. B6 sin ningún problema, porque hubiera cubierto sus siguientes casillas. Es verdad que tampoco estaría el negro de maravilla, pero bueno, no aguantaría. Con caballo E5, que es lo que hace el blanco en este momento, el blanco ya queda con una clara ventaja. Sí que el blanco podría haber hecho un C por B5, C por B5, torre F, C1, para dominar la columna, y tras alfil B7 hacer una 4. ¿Sí? Buscando un sitio de apoyo, sobre todo en la casilla B5. No es por ganar el peón,
que no es lo que cuenta, sino por conseguir una casilla fuerte en B5 que domine ciertas otras casillas, como puede ser un caballo en B5, pues igual puede dominar, puede tener saltos a C7 o a D6, ¿no? En este caso prefiero jugar caballo E5, que es un camino que es mucho más claro. El negro hace la jugada... Vamos a analizar primero la jugada B5 un poquito más en profundidad. El negro comete varios errores, ¿vale? Con B5. Primero, que busca operaciones activas, abriendo la posición, cuando sus piezas aún no están preparadas para la lucha. Bueno, como hemos dicho, está por debajo en el desarrollo, ¿no? Mientras que las piezas blancas ya están coordinadas, ¿no? La dama y la columna C, el caballo puede saltar a E5 y las torres están conectadas. También, como os he comentado, se debilita la casilla C6, por lo que la debilidad de la casilla E5 es más grave, ¿no? Básicamente esto. Después de caballo E5, sirve esta casilla a un fin concreto. Ahora se podría amenazar. Sirve a un fin concreto. Como os he dicho, C por B5 y C por B5 era posible, pero observar esta posición porque es bastante claro, ¿no? El alfil y el caballo no se han movido, las torres no funcionan, no está muy bien. Bueno, torre A7 es indicativo de que la posición es bastante antinatural y no se puede seguir con un desarrollo normal. Un P por C4, por ejemplo, un B por C4, podría continuar con B por C4, alfil A6, torre de FC1, caballo BD7, caballo por C6, alfil por C4 y aquí otra vez la casilla A4. En este caso se está amenazando con el caballo comerse al alfil y luego colocar nuestro alfil en A3. Alfil D6 para evitar la amenaza y en este caso caballo B5 es otra pieza que entra en juego, ¿no? Un alfil en una casilla fuerte como el negro en C4 puede ser interesante, pero es mucho más interesante un caballo apoyado en una casilla fuerte. ¿Qué más podría haber pasado aquí? Si... después de caballo E5. También podría haber sido un alfil B7. Pero bueno, después de C por B5, C por B5, viene A4 y otra vez vamos a la casilla fuerte de B5 con el caballo. Muy bien. Después de torre A7, continuamos con la torre de F a C1. ¿Sí? Básicamente el blanco está planteándose una cosa. Nosotros tenemos que ser conscientes de dónde tenemos la ventaja. En este caso el blanco se da cuenta de que tiene la ventaja en el flanco de dama. Con lo cual, lo lógico es que su torre funcione en ese flanco. Y más cuando no necesita más piezas para defender a su rey, que está mucho más seguro, ¿no? Porque está bastante seguro. Caballo E4, intenta activar ese caballo. Y ahora aquí A4. En este caso, intenta abrir más líneas, ¿no? Y aquí buscamos pues, generar algún tipo de peón pasado o conseguir alguna casilla fuerte para nuestras piezas. B por C4, también podía ser B4, pero continuaría con caballo E2 y el blanco estaría superior. Amenaza hacer F3 y meter a nuestro caballo en F4. Puede seguir con alfil D6, F3, caballo F6, C por D5, C por D5 y en este caso caballo F4. Y si os fijáis, aquí hay dos casillas fuertes para poner piezas, una columna, tocamos el punto 6 que también está retrasado y es una complicación para el negro. Después de A4, continúa como os he dicho con B por C4 y B por C4. El blanco retoma. Alfil D6, atacando nuestro caballo, y ahora aquí debemos jugar activo. Claro, evidentemente nosotros no podemos estar aquí jugar pasivo. En este caso, C por D5, una buena jugada, y el negro tiene varias opciones, ¿no? Tanto puede hacer caballo por C3, C por D5 o E por D5. En este caso probamos con caballo por C3, ¿no? Va a seguir por aquí.
Si hacía C por D5, caballo B5 y el blanco ya está ganando. Continúa con torre A6, caballo por D6, caballo por D6 y alfil A3, y aquí se plantean muchísimos problemas. Tanto un alfil F1 tocando la torre, la dama en C7, hay que pensar que ese caballo está bien situado. La otra opción es comer con el peón de E, hacer E por D5, pero bueno, aquí se mantiene la debilidad, continúa con alfil por alfil A3, ofreciendo ese cambio de alfiles del alfil bueno, que es interesante, aunque también podría seguir tranquilamente con un caballo 2 y plantearse esta maniobra, ¿no? Maniobra de caballo E2, F4, D3 y C5 buscando la casilla fuerte. Esos dos caballos ahí serían muy duros, ¿no? Si C5, F3 echamos al caballo y entonces metemos el caballo en C3, es otra opción. Muy bien, después de caballo por C3, que estábamos aquí, caballo por C3, dama por C3, C por D5 y ahora tenemos la columna para nosotros. Es una interpretación importante. ¿Por qué cambiar en D5 y permitir que el peón pasado y débil de C6 desaparezca, ¿no? Hay que cambiar una ventaja por otra, ¿no? En este caso es importante saber que aunque el peón débil desaparezca, seguirá la casilla débil C6 y más importante la entrada de las piezas blancas por ejemplo, el caballo por B5, ¿no? Es otra opción. El blanco tiene ventaja de desarrollo y debe mostrarlo de forma enérgica, antes de que el negro desarrolle y coordine las piezas. Hay que aprovechar, no nos podemos encantar, ¿sí? Y eso hay que demostrarlo, ¿sí? Hay que hacerlo ya, no podemos esperar. Alfil A3. Alfil por, torre por, hemos cambiado ya al alfil bueno, y ahora tocamos, bueno, este alfil A3 es que ha sido fuerte, ¿no? Se debilitan las casillas negras mucho, tanto D5 como, o sea, ahora, y ahora con el plan de apertura D5, B5 y ahora sin la presencia del alfil de casillas negras serán aún más graves. Bueno, básicamente se complica mucho la vida. Aquí hace este alfil por A3. Si no hubiera hecho alfil por A3, también tenía torre C7, pero tampoco era una gran cosa por alfil por D6. Por alfil por D6, eso estaba calculado, torre por C3, y ahora tiene este doble, cuando caballo D7, alfil por, caballo por, torre C5, pone la torre en la casilla fuerte, caballo D7 y torre por A5. También podía ser que en lugar de caballo D7 jugara dama D8 y jugar torre AC1, alfil B7 y alfil F1. Se vulneran muchas casillas. Bueno, si vemos en cuanto a balance de material, hemos quedado con dos torres por dama. De cara a un final, las dos torres son superiores, y más si están conectadas. Entonces no nos tiene que dar mucho miedo. Tiro para atrás para que lo volvamos a ver. Torre C7, alfil por, ¿sí? Cuando torre por, aquí parece que hemos cambiado la dama por pieza y caballo, pero está este doble, que es el detalle táctico. ¿Sí? Caballo, aquí ganamos calidad y vamos a una posición similar. Muy bien. Después de esto viene un torre por A3, como hemos visto antes, alfil por 5, torre por A3. Las casillas negras están debilitadas. Tanto C5 como C6 son casillas fuertes para el blanco. Y C7 también. Son casillas clave. La torre negra ya no puede disputar la columna con torre C7. Ya no puede ir a C7 esta torre negra. Y las piezas mayores pueden crear amenazas importantes por C5. El alfil de C8 es la clara muestra de la desolada posición negra. El alfil malo choca contra su estructura de peones y además no puede evitar que todas las piezas blancas busquen casillas negras fuertes. Este alfil en un momento dado pinta poco. El alfil de C8 pinta muy poquito. Por eso va a intentar cambiarlo. Alfil de 7, en una posición así, aunque en algún momento dado digamos que en cuanto a valor absoluto de piezas es mejor un alfil que un caballo, evidentemente el blanco tiene un caballazo
y ese alfil no vale para nada, entonces no tiene sentido que lo cambiemos, porque además le arreglaríamos el gran problema de su caballo de B8, ¿no? En este caso continuamos generando problemas. Dama C5. Tocamos a la torre, tocamos al peón, tocamos C7, tocamos D6, ¿sí? Es una jugada que molesta mucho, ¿no? Aquí se derrumba un poco por esta invasión con la dama. Dama C8, es la jugada que se hizo. También podía ser otra jugada, como torre A6. Pero claro, con torre A6 continúas con alfil F1, ese alfil se activa, porque es un alfil poco pasivo, porque no tiene movimiento, en este caso se activa bastante, torre A8, dama D6, amenazamos a hacer torre C7, alfil por A4, torre por A4, dama por A4, dama por E6, y aquí entramos peligrosamente en la posición, ¿no? Con un mate que viene enseguida. La otra opción, que se hiciera torre A8, pero bueno, después de torre A8 viene este alfil por. Y fijarse en estos recursos tácticos, después de E por D5, dama por D5 y ante rey H8, dama por A8, ¿no? Aquí nos hemos quedado muy bien. Si alfil por D5 y hace caballo A6, por ejemplo, que era otra opción, con dama D6 también tenemos ventaja, porque ganaremos ese alfil seguramente. Después de dama C8, el blanco hace una jugada interesante y traslada la última pieza que no está funcionando en el flanco de dama, que es el alfil a F1. Posiblemente otras jugadas también fueran buenas. Un caballo por D7, dama por D7, torre B3, también serían buenas, ¿no? Porque amenazamos tocar al peón, entrar con nuestra torre a B6 también. Hay varias ideas, pero yo pienso que es mucho más clara este alfil F1. Conceptualmente es más clara. Igual tácticamente, de primeras no es tan clara, pero conceptualmente es más clara. El negro cambia damas esperando aliviar un poquito la presión. Torre por C5, torre D8, y aquí este torre de A C3. Esta jugada dice que el plan erróneo de apertura deriva de una posición sin esperanza, sin juego, sin desarrollo. El caballo en B8 sigue sin poder activarse cuando pudo realizarlo ya en plena apertura. En este caso pasa un poco de su peón, y ahora veremos el porqué. O claro, si ahora se combina el peón, el blanco con torre C8 y ya estaría ganando. Si hubiera jugado caballo A6 molestando la torre, simplemente nos comemos al peón y tenemos suficiente. Entonces aquí después de este rey F8, que es la jugada, después de torre C3, juega rey F8, haciendo que el rey sea una jugada de ataque, una pieza agresiva. Continúa colocando a su alfil bien. Con este alfil B5, rey E8. También podía haber hecho alfil por B5. Pero bueno, después de alfil por B5, la mejor, evidentemente con la torre no, ahora veremos el porqué, pero si alfil por B5, en caso de que torre B7, torre C7 entramos y amenazamos, si torre por B5, torre C7, rey G8 y torre C a C7 y ya estamos amenazando un mate o ganar alguna otra cosa más. Si al por B5 y nos hacen A4, continuamos con B6, avanzamos nuestro peón, torre B7, torre C7, ante torre B6, torre F7, rey G8 y torre C a C7, otra vez con la misma idea, ¿no? Aquí entramos peligrosamente. Cuando tenemos piezas pesadas, las queremos llevar a séptima fila para doblarnos en séptima fila. Ese es lo ideal. En caso de que hubieran comido con la torre, ya es una jugada más dudosa. Torre por B5 al alfil. Pues porque caballo de 7 podemos seguir con... Claro, no nos sirve el doble de caballo C6, porque tiene torre C8. Ante caballo por A7, torre por C3, torre por A5 y caballo C6, y ahí permitimos al adversario cierto contrajuego. Caso de, después de caballo D7, hacer caballo por D7, jaque, torre por D7, torre C5, rey 7, torre por A5 y G5, el blanco sigue estando mejor, pero yo no veo tan claro que se puede ganar. En este caso, la jugada después de... bueno,
sigue siendo mejor, pero la jugada rey E8 aguanta bien, pero igual no es suficiente. Vamos a ver. Caballo por D7, igualmente. En este caso sí, por una cuestión táctica, ¿vale? Porque ahora mismo quedará en la casilla D7 una pieza clavada. En este caso, el caballo. Y aquí nosotros aumentamos la presión. Torre C7, torre por C7, torre por C7, y amenazamos con una simplificación. Y ante rey E7, torre A7, seguimos clavando la pieza, ahora horizontalmente, rey D6, y aquí hace esta maniobra con torre A6, rey E7 y torre por A5. ¿Sí? Ya tenemos el peón pasado. Rey F6. Bueno, también tiene otras jugadas, ¿no? Vamos a mirarlas. En este caso también hubiera sido posible caballo B6, pero después de torre A7, rey F6, A5, molestando al caballo, caballo C4, A6, caballo D6, y aquí tiene una jugada como torre D7, que es muy fuerte. Hombre, si el caballo se comiera al alfil, nos podemos comer a la torre gratis. Entonces, torre por D7 como única, ¿no? Alfil por D7 y ante caballo C4, A7 y con caballo B6 tenemos esta jugada, este alfil C6, ya ganando, ¿no? Porque no pueden evitar que coronemos. Después de rey F6, la jugada torre A6 continúa, clavando otra vez un peón en este caso, caballo B8, torre B6, caballo D7, torre B7. Hemos trasladado la torre, ¿no? Caballo F8, A5, avanzamos, torre C8 y A6, ya, y aquí el negro ya abandonó. Bueno, la posición ya está acabada, ¿no? El caballo no tiene forma de meterse en el juego, la torre no va a poder sola detener ese peón, y bueno, son dos piezas que ayudarán a ese peón a coronar. Cualquier cosa que hubiera hecho el negro no hubiera servido. Un jaque no serviría. Jaque, intentar apoyar al rey por detrás no serviría. No sé qué más podemos hacer aquí. Tanto poner la torre aquí, pues nosotros tranquilamente podemos apoyar aquí, puede ser una idea, y aquí poca cosa puede hacer. Por más que quiera apartarse, nosotros requeriremos de muy poco. Haremos espacio y hagan lo que hagan, no sé qué pueden hacer, pero hagan lo que hagan, cualquier cosa. Nosotros aquí vendremos a C6 y la torre ya no podrá defender esa coronación. Bueno, pues hasta aquí este ejemplo. Es un ejemplo de, recuerdo otra vez, del método Zucman, este libro que os he comentado en otros momentos, muy interesante, de Daniel Muñoz, para optimizar el entrenamiento. Es el segundo ejemplo sobre este tema de los errores y cómo se aprovechan, ¿no? En cierto nivel.